¿Cómo están, amigas y amigos de los tiempos? En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, Jorge Orellana, un reconocido periodista y corresponsal en medios latinoamericanos con más de 35 años de experiencia, que nos hablará acerca de su último libro, El boliviano y el sueño americano, donde aborda temas de la migración y el sueño americano justamente. ¿Cómo está, don Jorge? Un placer que nos acompañe en esta ocasión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer para mí estar aquí en los tiempos, con una nueva generación de periodistas y comunicadores. Me llena realmente de orgullo estar en mi país y conocer gente joven que sigue adelante con esta carrera. Muchas gracias, un placer que nos acompañe. Tal vez para que la gente pueda conocerlo un poco más, introducirnos en su carrera. ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco de su trayectoria como periodista. Bueno, yo empecé aquí en Cochabamba precisamente, estudié aquí en Bolivia, en la Universidad Mayor de San Simón, hice cursos de Derecho, no me gradué porque lamentablemente coincidió con la fecha de viaje a Estados Unidos, donde me ofrecieron una beca para un posgrado en comunicaciones y periodismo. Esto fue organizado por el Washington Post allá por los 1980 más o menos. Eso fue gracias a la iniciativa de la Embajada Americana aquí en Bolivia. Bueno, de allá a la fecha pasaron muchas cosas, ¿no? Yo fui simplemente para participar en el curso, pero encontraron allá el talento que es boliviano y que el boliviano de talento en realidad tiene muchas proyecciones, muchas aristas, porque el americano, a diferencia del americano o de otro trabajador extranjero, no solamente se especializa en una área, sino que nosotros los periodistas en Bolivia trabajamos en radio, televisión, prensa escrita, entonces sabemos de las diferentes facetas y el proceso en cada una de ellas. Tal vez eso me ayudó para que ellos vieran en mí algo que yo no consideraba, tampoco estaba pendiente porque pretendía volver a Bolivia, donde yo tenía mis bases, mi carrera y mi futuro. Pero son cosas del destino. Me hicieron propuestas tan importantes que me quedé allá. Y estoy más de 35 años precisamente trabajando en medios de comunicación allá. He tenido la oportunidad de crear varios medios hispanos. Entre ellos, por ejemplo, he estado en la creación de los noticieros en canales de televisión como Univisión en Washington, del que fui director de noticias y presentador de noticias. Trabajé en la agencia de noticias United Press International, que es UPI, se conocía aquí en Bolivia. A la fecha solamente se ha reducido, ha cambiado de otra estrategia de difusión, y con la agencia EFE de España también en Washington. He hecho radio a nivel de noticias en todo Estados Unidos. Y tras un periodo tan largo de actividades constantes, estoy ahora tratando de plasmar un poquito mis recuerdos y mis experiencias en los libros. Tengo pensado precisamente para hablar un poco más adelante sobre lo que es la función del periodista en los países latinoamericanos, por ejemplo Bolivia, comparados con el periodismo que se hace en Estados Unidos. El por qué el periodismo de Europa o Estados Unidos y los países latinoamericanos es tan diferente, cuáles son las concepciones. Bueno, es un trabajo un poquito más académico, claro, que requiere un poco más de tiempo y de estudio. Estoy en eso. Y en el interín, ante situaciones que se presentaron en mi vida laboral, encontré un hecho que me marcó profundamente. Fue de unos bolivianos que conocí y a quienes entrevisté y recabé testimonios de su pasaje como inmigrante hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces me dije yo, más adelante veré la forma de plasmar en realidad estos hechos para reflexionar a la gente antes de tomar una decisión. Nadie es sabio de que cualquier persona puede triunfar, eso depende de Dios, del destino, del talento, en fin. Entonces, vano sería decirle no, nunca intenten, no. Más al contrario, hay que intentar, la vida es para eso, ¿no? Pero en el caso de estos señores,
que sufrieron tanto y que hay mucha gente que sufre mucho, me motivó a escribir para ayudar a reflexionar un poco antes de tomar una decisión. De manera que la gente que vaya a tomar una decisión de emigrar sepa a qué se enfrenta, cuál es la realidad que le viene encima, qué es lo que puede pasar, las probabilidades. Uno de los problemas es de que la prensa lamentablemente no le da la información exacta ni la seriedad al tema migratorio, ¿no? Justamente. Se dan simplemente cifras y nada más. El migrante no conoce detalles. O sea, no humanizan el tema del migrante. Al conocer historias y en base a ellas tratar de orientar mejor y hacer un periodismo más responsable, ¿no? Eso es lo que nos falta. Entonces, por eso, en base a esas situaciones, es de que he elaborado este pequeño libro que tendrá una segunda etapa más adelante sobre la realidad del cambio de las leyes migratorias, como por ejemplo en Estados Unidos ahora, ¿no? Podríamos decir que es un conjunto de historias de personas que han estado sus vivencias, o cómo podría describir el libro. Efectivamente, es una expresión de testimonios de bolivianos y de gentes que han intentado o han llegado a Estados Unidos. La vivencia de muchos de ellos allá, cómo viven, cómo han enfrentado la realidad, y algunos que lógicamente han logrado encontrar el sueño americano. Por eso le digo que nadie es adivino ni sabio para decir, bueno, sí se puede o no se puede. Eso depende de cada uno, ¿no? Y de las posibilidades, del talento, del conocimiento y de la decisión que vaya a tomar cada uno. Usted que ha estado, digamos, que ha vivido eso por carne propia, ¿cuáles cree que son las dificultades más grandes que, no solo como bolivianos, sino como latinos en un país nuevo, un mundo nuevo, uno tiene que enfrentarse? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Uno es la discriminación, claro. Otro dependiendo del lugar donde emigra, el idioma. Si van a España no tienen mayor problema, hablan español, pero si van a Europa tienen que hablar otros idiomas. Si van a Estados Unidos tienen que enfrentar a tratar de por lo menos hablar y entender el inglés, ¿no? Primer factor es ese, el enfrentarse con culturas diferentes, idiomas diferentes y una discriminación o una xenofobia que siempre va a existir. ¿No? Con tantos años de experiencia, usted debe ser, digamos, consciente de eso, que hay un gran cambio, lo que es la evolución que se tiene incluso de el sueño americano antes y actualmente, con las leyes nuevas, con los cambios políticos en tornos, es un mundo completamente nuevo y distinto. Definitivamente, eso del sueño americano es una idea que nació allá por la época de Ronald Reagan, donde la economía americana estaba en gran bonanza, y lógicamente el migrante que iba y por mano de obra necesitada allá lograba con bastante rapidez superar varios aspectos económicos, porque vayamos por partes. Uno es el migrante común y corriente y otro es el migrante político, por razones políticas o económicas. La mayoría de los migrantes bolivianos son por razones económicas, no son políticas. Pero sí, en los años 80, en fin, han habido muchos por razones políticas, porque han habido cambios de gobierno, golpes de Estado, en fin, que han tenido que escapar del país y enfrentar nuevas realidades, ¿no? Bueno, volviendo al tema en sí de cómo enfrentan estas situaciones, estos segmentos o estos sectores o estos actores, es diversos, ¿no? Son diversos. El que más se acomoda a la realidad, a las circunstancias, y el que logra de alguna manera sobrevivir o vivir mejor que en su país, es lógicamente aquel migrante que por razones económicas se ha ido. Claro. Sufre persecución, sufre discriminación, pero por el nivel de educación que tiene y lo siente, ¿no? Lo pasa desapercibido, porque el único objetivo es lo económico. Así le paguen más bajo que a un americano, él se siente contento, satisfecho, porque su realidad económica, comparada con la que tenía en su país de origen, es mucho mejor. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, de miles o millones de bolivianos que han salido del agro y que han logrado hacer sus casitas
y vienen de tanto en tanto acá, ¿no? Después de haber sido sometidos a muchas discriminaciones y muchos prejuicios en el país. En definitiva, y son historias que veremos plasmadas en el libro. Claro que sí. Y como periodista me interesa saber, sabemos que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en lo que es el estilo de estos temas migratorios. Actualmente, ¿cuál cree que es el papel o cómo cree que los medios llevan el tema de la migración? Ya le dije, lamentablemente el periodismo toma el tema migratorio como una cosa muy superficial. No lo humaniza, simplemente lo informa, ¿no? Y el tema migratorio debe ser humanizado para ser entendido, porque tiene diversas aristas. Como le decía bien, hay gente que por razones políticas, por ejemplo, viaja o emigra a otro país, siendo académico particularmente, entonces sufre consecuencias que son impredecibles, que muchas veces uno no cree poder enfrentarlas. He conocido, también está en el libro, he conocido historias de algunos académicos que han estado incluso en función de autoridades en la Universidad de San Simón, que los he encontrado trabajando en restaurantes, parqueando automóviles o estacionando automóviles en parqueos. Cosas que realmente entristecen, porque el ser humano, después de haberse preparado y estudiado, tiene su dignidad, ¿no? Entonces, si enfrentarte y que te vean no es nada grato. Tal vez es un choque emocional tan fuerte que no todos quieren vivirlo. Pero la vida es el mundo es tan corto, donde a la vuelta de la esquina uno se encuentra con alguien que siempre le va a reconocer. Claro. ¿No? Uno no piensa, en un país tan grande, cómo uno va a encontrarse con otra persona, y justo la persona que en su país era una autoridad y allá no lo es, ¿no? Pero que esas razones, por ejemplo, nadie las entiende, que son razones políticas. Entonces el periodista no informa de esas cosas, simplemente las soslaya o se informa, la informa de forma muy superficial, pero no humaniza para determinar el porqué de esas circunstancias. Podríamos decir que tal vez lo tienen muy romantizado, normalizado, ¿no? Como decíamos, el estilo de sueño americano, ir allá, tener una vida, pero no vemos también los sacrificios que hay de fondo, que no es un tema sencillo, que justamente la gente que tal vez está en casa, que tiene pensado, es importante que tenga conocimiento no solo de los medios, sino por experiencia propia o leyendo, conocer qué hay más allá de lo romantizado que lo tienen. Claro, por eso yo en el libro aclaro claramente que el sueño americano fue una idea muy romántica que se vivió. Tal vez yo fui uno de los protagonistas que también lo logré en ese aspecto. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, son circunstancias, ¿no? Y ese sueño americano actualmente ya no existe, ni el mismo americano puede encontrar su propio sueño, porque no es fácil, ya la situación económica, la situación política, los nuevos desafíos del mundo, hacen que todo evolucione. Entonces eso queda simplemente como una idea ya romántica del pasado. Definitivamente. Tal vez para la gente que está en casa, ¿dónde podrían adquirir el libro? ¿Cómo podrían conseguirlo? Bueno, el libro está en Amazon, está en librerías creo que acá en Cochabamba, en algunas librerías, como Los Amigos del Libro, creo. Y ahí mismo, en el mismo libro, lo encuentran en sus páginas de interiores, como le digo, algún nombre o alguna dirección donde pueden recabar información. Como yo le decía a una de las personas profesionales aquí, mi objetivo del libro o de los libros que voy escribiendo no son para monetizarme, no. A mí yo no recorro el mundo porque yo no me considero un escritor que vivo de esto, no. Yo soy apenas un aprendiz en el campo de la escritura de un libro, y lo hago más por la exteriorización de los sentimientos que tengo, de las experiencias que tengo, de manera que pueda yo cooperar de alguna forma, en este caso a mi gente, para que tengan herramientas mucho más claras
y después de eso puedan tomar o discernir lo bueno, lo malo y tomar decisiones que les ayuden y no enfrentarse a una situación desconocida. En definitiva, su experiencia será de mucha ayuda para las personas que están pensando enfrentarse a este nuevo mundo. Tal vez una invitación para que los lectores se animen a leer el libro, conozcan más y sepan que va más allá de lo bonito, sino que hay más historias de fondo. Claro que sí. Ese es el objetivo precisamente del libro, ¿no? El reflexionar a toda la gente sobre los pros y los contras que pueden encontrar. Porque entre los pros está la posibilidad de lograr una vida mejor, pero entre los contras hay una serie de problemas, como por ejemplo gastos mayores, una inversión que a veces no la pueden recuperar en varios años para poder llegar al otro país. El problema de la migración ilegal es esa, ¿no? Como, aunque un gran filósofo lo dijo, que no hay ser humano ilegal, ¿no? Eso no hay un inmigrante ilegal, ¿no? Es un ser humano simplemente indocumentado. Pero precisamente por esas características hace que tengan más dificultades, ¿no? En enfrentar la realidad en un mundo. A la fecha, más o menos hay unos 300 millones de migrantes en el mundo que han salido de sus casas. Y de los 300 millones, dígame, ¿cuántos viven felices? ¿Cuántos siguen muriendo, matándose por vivir, o por trabajar, o mantener su familia? ¿No? Las cifras y los números son realmente impresionantes. Entonces, de ahí es el motivo de que quien tenga un sueño, primero escuche o lea algo que le oriente, le reflexione, y luego, pensando bien con la almohada, tome la decisión que corresponda, ¿no? Porque la decisión del éxito de cada persona está en uno mismo, ¿no? No está en el libro, no está en lo que yo diga u otro, sino simplemente reflexionar en función a las experiencias de otros y tratar de arriesgar para vivir mejor. Justamente, es casi como la invitación está completamente hecha en casa. Es importante tener conocimiento de qué está pasando, no solo si quieren enfrentarse a este nuevo mundo, sino también es importante conocer estas historias, lo que se vive más allá de lo que creemos. Señor Jorge, es un placer que nos acompañe en esta ocasión y los invitamos a la gente para que se animen a leer este nuevo libro y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en los tiempos. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Aquí le voy a entregar un libro a usted. Muchísimas gracias. Y aquí le voy a dar otro para que ahí lo tengan y lo puedan difundir, ¿ok? Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. No olviden seguirnos en las redes sociales para más contenido con los tiempos. Hasta la próxima.